Cuando comienzas a vivir desde la conciencia, cuando entiendes que tú eres la causa y no el efecto, que el mundo no te ocurre sino que tú lo proyectas, te encuentras con una resistencia inesperada. Tu propia mente lógica, esa voz interna que te dice, eso no tiene sentido, eso no es posible. Necesitas pruebas, eso no ha pasado nunca. Y si no la entiendes, te frena, porque la razón fue entrenada para obedecer al mundo tridimensional. Fue domesticada para creer solo en lo que ve, tocar, medir y comprobar, y todo lo que se escapa de esa estructura le parece una amenaza. Cuando Neville Goddard hablaba del mundo viejo, se refería justamente a eso, la conciencia ilimitada que vive atada a lo que ya ocurrió, a lo que puede explicarse, a lo que sigue la línea del tiempo lineal, a lo que los sentidos confirman. Y la mente lógica es el vigilante que protege ese sistema. Pero tú, que estás despertando, no fuiste creado para vivir encerrado en esa estructura. La razón fue hecha para servir, no para gobernar. Y cuando comienza a gobernar tu imaginación, cuando empieza a cuestionar tus asunciones, a derribar tus afirmaciones, a sabotear tu visión, no está haciendo algo malo. Está haciendo lo que fue programada para hacer, proteger el mundo viejo. Tu trabajo no es destruir la razón, no es apagarla, no es negarla, es observarla, comprenderla y, sobre todo, superarla. Porque si tú crees que solo puedes crear lo que tiene sentido lógico, lo que se justifica racionalmente, lo que se puede planear paso a paso, entonces estás negando el poder más divino que tienes, el de asumir el fin, sin importar el camino. La razón solo acepta lo que ya fue, pero tu conciencia creadora no se rige por el pasado, se rige por lo que tú decides ser ahora. Y ahí comienza la batalla, una batalla interna entre lo que sabes en lo profundo y lo que tu mente intenta proteger. La razón te va a gritar, eso no es real, pero tú, con la voz interna del yo soy, vas a responder, es real, porque yo lo asumo como real. Y en ese momento, das el primer paso, el paso que separa a quien espera, de quien crea. La mente lógica fue tu maestra. Ahora es tiempo de que se convierta en tu herramienta, porque el nuevo mundo no se construye con lo conocido, se construye con lo asumido. Desde pequeños te enseñaron que ser realista era una virtud, que debías tener los pies en la tierra, que debías pensar con lógica y no dejarte llevar por fantasías. Y sin saberlo, te entrenaron para adorar al mundo visible y desconfiar del invisible. Ese fue el nacimiento de la duda. Esa fue la raíz del sabotaje interno, porque todo lo que no podías probar fue etiquetado como falso. La razón, entonces, se volvió el filtro. Todo lo que imaginabas debía pasar por ese filtro. Y si no encajaba con lo conocido, con lo probable, con lo visible, era rechazado. Y así, llegaste a las enseñanzas de Neville Goddard, y tu alma se encendió, porque algo dentro de ti sabía que era verdad, que asumir el deseo cumplido no era locura, era poder divino en acción. Pero luego apareció la razón, y dijo, ¿cómo vas a tener algo si no lo ves? ¿Cómo vas a actuar como si ya lo tuvieras, si no tienes evidencia? Eso no es realista. Y ese juicio destruye el puente. El realismo, entendido como apego a la apariencia, es la trampa más sofisticada de la mente dormida, porque se disfraza de sensatez, de lógica, de madurez, pero en realidad es una cadena invisible que te amarra al pasado. La razón no es malvada, solo defiende lo que conoce, y lo que conoce es el mundo condicionado por el tiempo, la causa y el efecto. Pero la asunción no opera desde el tiempo, opera desde la conciencia. Cuando tú asumes el fin, cuando actúas como quien ya es, cuando agradeces como quien ya recibió, estás rompiendo con la línea racional, estás actuando desde otra dimensión, desde el nivel de causa, y por eso la razón reacciona, porque todo en ti fue entrenado para respetarla, para obedecerla, para no cruzar sus límites. Pero ahora, tú estás rompiendo con esa obediencia, no para negar la razón, sino para ponerla en su lugar. La razón no puede guiar al Creador, solo puede seguirlo. Y si tú sigues esperando que lo que asumes tenga sentido lógico antes de manifestarse, seguirás esperando eternamente. Así que no preguntes más si es realista. No preguntes si tiene sentido. Pregúntate si es verdadero en tu interior. Y si lo es, asúmelo, habítalo, decláralo. Porque en el mundo del Creador consciente, lo real no es lo que puedes probar. Lo real es lo que puedes sentir como cierto.
Hay una batalla que nadie ve, una guerra silenciosa que ocurre dentro de ti. Por un lado, tu alma sabe, siente, intuye. Algo dentro de ti vibra con fuerza cuando escuchas las enseñanzas de Neville Goddard, porque resuenan con tu verdad. Sabes que puedes asumir tu deseo cumplido. Sabes que el fin crea los medios. Sabes que tú eres el origen de tu realidad. Pero entonces, la mente interviene. Te recuerda tus fracasos pasados. Te señala la falta de pruebas. Te repite lo que es lógico, lo que es seguro, lo que es racional. Y de pronto, te paralizas. Porque ahora hay dos voces dentro de ti. Una que afirma tu poder y otra que lo niega. Esa contradicción es el conflicto interno. Y mientras no lo resuelvas, tus manifestaciones se diluyen. Porque el corazón dice sí, pero la mente dice no. Y la ley responde al estado más dominante, no a la intención más alta. Este conflicto se manifiesta en formas sutiles. Postergar la visualización, olvidar tu afirmación, dudar por las noches, buscar señales afuera. Todos son síntomas del sabotaje mental. Y cuanto más fuerte sea tu deseo, más intensa será la resistencia de la razón. Porque tu mente teme perder el control. Tú estás intentando dar un salto a lo invisible. Y ella quiere que sigas caminando en terreno conocido. Hermano, esto es normal. Todos los que despiertan pasan por esto. No estás roto. No estás fallando. Estás atravesando la ruptura de un sistema viejo. Y como todo sistema que colapsa, ruge antes de caer. La solución no es ignorar la razón. No es negarla. Tampoco es pelear con ella. La solución es fortalecer tu sentimiento de certeza. No convencer a la mente, sino superarla con vibración. Porque si tú sientes el cumplimiento más profundamente que el ruido mental, ganas. Si tú puedes permanecer en la emoción del ya es. Aunque tu mente grite eso no es posible. Entonces ya estás manifestando. El conflicto solo se resuelve cuando tu fe es más fuerte que tu lógica. Y esa fe no necesita explicarse. Solo necesita vivirse. Así que cuando sientas esa tensión interna, cuando te invada la duda, no huyas. Respira, cierra los ojos y vuelve a tu estado. Siente la escena cumplida. Agradece, habita el fin y deja que la mente observe cómo todo comienza a obedecer a tu fe. El problema no es que tu mente racional exista. El problema es que opera en silencio. Y si no la detectas a tiempo, contamina tu estado sin que te des cuenta. Todo comienza con una duda sutil. Un pensamiento aparentemente inocente. ¿Y si no pasa? ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si no estoy haciendo bien la técnica? Y desde ahí, el estado comienza a temblar. Lo que antes era certeza, ahora es confusión. Lo que era asunción viva, se vuelve expectativa ansiosa. Y la ley, hermano, no responde a lo que dices. Responde a lo que sostienes como verdad. Si tu verdad interna cambia sin que lo notes, tu manifestación se diluye. Por eso es vital que aprendas a detectar el sabotaje mental en el momento exacto en que aparece. ¿Cómo lo identificas? Cuando empiezas a buscar señales afuera compulsivamente. Cuando dudas si estás haciéndolo bien. Cuando necesitas hablar del tema con otros para validarlo. Cuando empiezas a imaginar el escenario contrario, solo por si acaso. Cuando lo que antes sentías como certeza, ahora lo sientes como esperanza. Todo eso es señal de que la mente lógica ha vuelto a tomar el mando. Y si no la detienes ahí mismo, tu creación empieza a desintegrarse. La mente es rápida, sutil, silenciosa. Por eso, tú necesitas estar más consciente, más despierto, más presente. Tu poder está en darte cuenta, no en luchar, no en resistirte, solo en darte cuenta. Y en el instante en que lo haces, puedes decir, gracias, ya me di cuenta, vuelvo al fin. Y vuelves a tu escena cumplida, vuelves a la gratitud, vuelves a la emoción del ya es. Y así, la mente se calla, porque el sentimiento dominante la supera. No dejes que la mente te robe la creación que ya asumiste. No permitas que un pensamiento pasajero interrumpa una visión eterna. Recuerda, la mente lógica no puede sostener un estado por sí misma. Solo tú puedes hacerlo, a través del sentimiento repetido. Así que cada vez que sientas que algo no encaja, que algo no está funcionando, no corras al mundo externo, corre hacia adentro y siente más fuerte que nunca. Siente como quien ya tiene, y no te muevas.
Porque ahí, en ese regreso consciente, estás tomando el timón de tu destino. Cuando descubres que tu mente lógica te sabotea, el primer impulso es querer pelear con ella, reprimirla, forzarla, gritarle internamente que se calle. Pero ese camino solo fortalece el conflicto, porque lo que resistes persiste. Y cada vez que intentas dominar la razón desde la fuerza, ella se defiende con más fuerza. Te lanza más dudas, más miedos, más justificaciones. Y tú caes en el ciclo de desgaste. Pierdes energía, pierdes claridad. Y lo peor, pierdes tu estado. Pero Neville nunca enseñó a luchar. Neville enseñó a asumir. Y eso es lo que ahora debes hacer. Rendir el poder de la razón, asumiendo una nueva identidad. Cuando tú cambias de estado, cuando adoptas el yo soy del cumplimiento, cuando habitas la versión de ti que ya recibió, la razón no tiene opción. Debe alinearse o quedar en silencio, porque la conciencia creadora no se discute, se impone con vibración. No intentes convencer a tu mente, no expliques tu manifestación. Declárala, siente desde ella, habita en ella, y deja que la razón se acostumbre a tu nueva postura, porque la razón no desaparece con fuerza, desaparece con constancia. Cuando día tras día sostienes el sentimiento del fin, cuando caminas como quien ya tiene, cuando agradeces como quien ya es, la razón se reprograma sola. Y un día, sin darte cuenta, esa misma mente que antes dudaba, comienza a colaborar. Ya no dice, eso es imposible, sino, sí, esto encaja con quien soy ahora. Hermano, no pelees con la mente. Dirige con presencia. Asume tu identidad final. Hazlo tu hogar. Hazlo tu base. Y desde ahí, todo lo inferior se alinea. Porque la razón no tiene poder por sí sola. Solo refleja al estado que tú sostienes. Y si tú sostienes el estado del cumplimiento, la razón dejará de discutirlo. Y empezará a buscar formas de justificarlo. Eso es lo que hace la mente. Busca razones para obedecer a quien lleva el mando. Y ahora, el que lleva el mando, eres tú. Tu mente lógica puede argumentar, puede negar, puede dudar, pero hay un lugar al que no puede entrar, el subconsciente. Y es ahí donde ocurre la verdadera creación. Ahí no gobierna el análisis, gobierna la emoción sostenida. Por eso Neville decía, el sentimiento es el secreto. No importa cuánto lo pienses, ni cuán bien redactada esté tu afirmación. Si no la acompañas de emoción repetida, no entra al subconsciente. Y si no entra al subconsciente, no se manifiesta. Aquí es donde aparece el puente más poderoso que existe, la repetición emocional. Cuando tú repites una escena interna, una imagen cargada de emoción, una y otra vez, no estás forzando nada, estás sembrando. Estás tomando tu deseo y entregándoselo al lugar donde ya no se discute. El subconsciente no debate, no cuestiona, no razona, solo acepta lo que recibe con intensidad emocional y lo convierte en experiencia. ¿Y sabes lo que eso significa? Que no necesitas ganar la batalla mental, no necesitas convencer a tu mente racional, solo necesitas insistir en la escena cumplida, sintiendo cada vez más intensamente que es real. Y cuanto más lo sientas, cuanto más lo repitas, cuanto más te emociones en ese estado del ya es, más se borra la duda, más se reprograma el patrón antiguo, y más natural se vuelve la nueva identidad. La repetición emocional es como el agua sobre la piedra. La primera vez no deja marca, pero si repites, el subconsciente cede. Y cuando cede, el cambio no solo ocurre por dentro. El mundo empieza a reflejarlo sin esfuerzo. Entonces, cada noche antes de dormir, entra en esa imagen. Repite la misma escena. Siente la misma gratitud. Escucha las mismas palabras. Y hazlo no como un esfuerzo, sino como un acto de amor. Como quien está regresando a casa. No necesitas 1000 técnicas. Solo necesitas una escena y una emoción, repetidas hasta que tu ser lo reconozca como verdad. Y cuando eso ocurre, la razón ya no tiene poder, porque el subconsciente ya decidió por ti. La razón no es tu enemiga, es una herramienta. Y como toda herramienta, puede construir o puede destruir. La diferencia no está en ella, está en quien la dirige. Cuando vives desde la vieja identidad, la razón manda, dicta lo que puedes o no puedes tener. Te dice lo que es probable, lo que es seguro, lo que tiene lógica. Pero cuando despiertas a tu verdadera naturaleza,
cuando comprendes que el mundo es un reflejo de tu estado. El liderazgo cambia de manos. Ahora eres tú quien decide qué pensar, qué sostener, qué declarar como cierto. Y si tú ocupas ese lugar de autoridad interior, la razón puede ser tu aliada. ¿Cómo lo haces? Empiezas por darle nuevas órdenes. No desde el deseo, sino desde la decisión. No desde el anhelo, sino desde la certeza. Le dices a tu razón: esto es lo que soy, esto es lo que asumo. Y tu tarea es encontrar las vías para que esto se cumpla. Y créeme, lo hará. Porque la mente ama encontrar sentido, ama organizar, ama resolver. Solo necesita dirección. Pero si tú no diriges, ella tomará el mando. Y si lo hace, te devolverá a la lógica del mundo viejo. Por eso, cada vez que asumas algo nuevo, no pelees con la razón. Ocúpala, reorienta su energía, entrégale un nuevo encargo. Si estás asumiendo riqueza, tu razón querrá discutirlo. Entonces, no luches. Dile: búscame pruebas de que ya soy próspero. Y tu mente, entrenada para obedecer, empezará a encontrar señales. Si estás asumiendo amor, y la razón quiere sabotearte, dile: búscame momentos, gestos, evidencias de que ya estoy siendo amado. No es trampa, es maestría. Estás transformando el juez en servidor, el obstáculo en instrumento. Y eso solo lo puede hacer quien ya asumió su identidad final. La razón no es la creadora, tú lo eres. Y cuando lo entiendes, puedes usarla para fortalecer tu estado, en vez de dejar que lo destruya. Porque en manos del creador consciente, la razón ya no discute el destino, solo lo organiza. La mente quiere razones, el alma solo necesita vibrar. Y si alguna vez has sentido algo tan profundamente que nada externo pudo negarlo, entonces ya conoces el poder real, ese que no se explica, ese que no se debate, ese que simplemente crea. Neville lo dijo con absoluta claridad: el sentimiento es el secreto, porque el sentimiento es vibración pura, es lo que emite sin decir nada, es lo que el universo traduce, sin que tengas que justificarlo. Tú puedes repetir 1000 veces: yo soy rico. Puedes decirlo con voz firme, puedes afirmarlo frente al espejo, pero si no lo sientes como cierto, no hay creación. La lógica no tiene el poder de cambiar tu mundo, solo puede analizarlo, pero el sentimiento es la firma energética que ordena a la realidad. Y lo más impresionante es esto: no necesitas saber cómo llegaste al sentimiento, no necesitas tener evidencia externa, no necesitas explicación racional. Solo necesitas sostener la emoción que acompaña tu deseo cumplido. Si sientes abundancia, aunque tu cuenta esté en ceros, la vibración ya está trabajando. Si sientes amor, aunque nadie te haya llamado aún, la señal ya fue enviada. Y la ley, que nunca falla, responderá a esa vibración. La razón puede resistirse a tu afirmación, pero no puede resistirse a tu estado emocional, porque el sentimiento es más profundo que el pensamiento. Por eso, hermano mío, deja de discutir contigo mismo, deja de buscar pruebas, deja de mirar afuera, y empieza a mirar lo que estás sintiendo ahora. ¿Estás sintiendo desde la duda? ¿Desde la urgencia? ¿Desde el miedo? Entonces no importa lo que digas, eso es lo que estás emitiendo. Pero si sientes desde la gratitud, desde la certeza, desde el amor, ya estás en el estado. Y ese estado es el secreto. Recuerda, la mente puede resistirse al pensamiento, pero el universo nunca se resiste a una vibración sostenida. Así que ya no repitas para convencerte. Siente para transformarte, porque cuando el sentimiento es verdadero, la lógica se calla y el mundo responde. La mente necesita pasos, necesita garantías, necesita saber cómo vas a lograrlo. Pero tú ya no estás operando desde la mente, estás operando desde la conciencia. Y en la conciencia, el único como que importa es este. Asume el fin, vive desde él, y deja que el universo construya el resto. Cuando tú asumes el fin, cuando decides sentir como si ya lo tuvieras, aunque todo afuera grite lo contrario, estás tomando posesión vibratoria de tu nueva realidad. Y eso, hermano, es el acto creador más poderoso que existe. Pero es aquí donde la razón comienza a sabotear. Te dice: ¿cómo vas a sentirte exitoso si no tienes pruebas? ¿Cómo vas a actuar como si ya estuvieras allí si no hay señales? ¿Cómo vas a vivir desde el fin si el camino ni siquiera existe? Y tú debes responderle desde tu nuevo lugar:
Porque el camino no lo crea la lógica, lo crea mi fe. Tú no estás esperando las condiciones. Tú eres la condición. Tú no estás reaccionando al mundo. Tú estás instruyendo al mundo desde tu estado. Y ese estado no necesita justificaciones. No necesita sentido. No necesita permiso. Cuando vives desde el fin, estás desafiando todo el sistema de creencias que te impusieron. Estás diciendo, yo no necesito ver para creer. Creo, y por eso veré. Eso es lo que hace el Creador. Eso es lo que la mente racional no entiende. Pero termina obedeciendo. Porque cuando tu estado es tan fuerte, tan firme, tan asumido, la realidad no tiene opción. Tiene que alinearse. Tiene que mostrarte caminos donde antes no había nada. Tiene que abrir puertas que jamás habrías imaginado. Y cuando eso ocurra, porque ocurrirá, la razón dirá, ahora lo entiendo. Pero ya será tarde, porque tú no necesitaste entender, solo necesitaste asumir. Así que no esperes a que todo tenga lógica. No esperes a que el camino esté claro. Declara tu fin, siéntelo ahora, y camina como quien ya llegó. El mundo se doblará, las condiciones se crearán, porque tú ya estás viviendo en el resultado. Y el universo obedece al que ya está allí, no al que lo desea. Tu mente puede decir 1000 cosas. Puede argumentar, dudar, recordar fracasos, presentar pruebas del mundo real. Pero tu fe no necesita pruebas, no necesita lógica, no necesita aprobación, porque tu fe crea. Tu fe no es un adorno espiritual, no es un deseo, no es una esperanza, es una decisión vibratoria, es una postura, un estado, una certeza sin explicación. Neville Goddard lo dijo sin rodeos. No importa lo que el mundo diga, solo importa lo que tú asumes como cierto. Y si tú asumes desde la fe, si actúas, hablas, piensas y sientes como quien ya recibió, entonces la creación es inevitable, porque el mundo no responde a tus pensamientos dispersos, responde a tu creencia dominante, y tu creencia dominante es tu fe en movimiento. Hermano, tú no necesitas controlar cada pensamiento, no necesitas eliminar toda duda, solo necesitas sentir más fuerte que piensas, creer más profundo que analizas, asumir con tanta presencia que la razón no tenga espacio para discutir. Y cuando tu fe se vuelva más fuerte que tu lógica, más constante que tu miedo, más viva que tu duda, el mundo se rendirá, las condiciones cambiarán, la materia obedecerá, porque la ley no responde a lo racional, responde a lo vibracional, y la vibración más alta no es la técnica, no es la visualización, no es la repetición, es la fe silenciosa que ya se ve en el fin, y no se mueve hasta que el mundo lo confirme. Ese es tu poder, ese es tu trono. Y ya no necesitas defenderlo, solo sostenerlo. No preguntes más si lo estás haciendo bien. No analices si estás en el camino correcto. Haz esto, asume el fin, y no te bajes. El mundo no tiene más opción que obedecer a quien no duda de su realidad interna. Y tú, ya no dudas, tú ya eres.